7 de la mañana, 15 minutos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que una transición como la de Venezuela era el escenario perfecto para Irán, pero también habló de lo que podría esperarse en las próximas semanas en Medio Oriente. Vamos de inmediato a Washington. Juan Camilo Merlano, explíquenos y cuéntenos más de lo que dijo el mandatario. Daniela, es con respecto a la extensión de la operación Furia Épica, que el presidente Trump ha cambiado en repetidas ocasiones la extensión de la misma. Lo más reciente que dijo fue que podría durar entre 4 a 5 semanas, esto en una entrevista con el New York Times. Pero lo más reciente tiene que ver con un incidente que se presentó en las últimas horas. Las imágenes han sido reproducidas en las redes sociales, se hicieron virales, y es de una serie de aviones F-15 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos cayendo, estrellándose cerca a una base militar en Kuwait. Los videos fueron grabados por varios ciudadanos que se encontraban allí cerca. Pues el Comando Central del Pentágono está informando que esto se debió a un error, que las aeronaves fueron impactadas por los sistemas de defensa aérea de Kuwait. Fue fuego amigo, pero fue un error, dice, durante combate activo. Eso incluye ataques de aeronaves iraníes, misiles balísticos y drones. Los jets o los aviones caza de los Estados Unidos fueron por error derribados por los sistemas de defensa aérea de Kuwait. 6 pilotos iban a bordo, pero los 6 alcanzaron a eyectarse, por tanto se encuentran bien, es lo que ha dicho el Pentágono. Esto al tiempo en el que el presidente Donald Trump en las últimas horas lamentó la muerte de los 3 soldados estadounidenses y de los 5 heridos también en Kuwait, pero advirtiendo que puede haber más muertes de soldados. Las operaciones de combate continúan en este momento con toda su fuerza y continuarán hasta que se logren todos nuestros objetivos. Tenemos objetivos muy fuertes. Oremos por la recuperación completa de los heridos y enviamos nuestro inmenso amor y eterna gratitud a las familias de los caídos. Y lamentablemente es probable que haya más antes de que termine. Una guerra que inició con ataques en Irán, pero que ahora se está extendiendo, particularmente con la entrada del grupo terrorista Hezbollah desde el Líbano, que ahora está lanzando sus propios ataques, sumándose a las hostilidades. Estas son las consecuencias de los ataques israelíes en los suburbios de Beirut, Líbano. Otro país que en las últimas horas se sumó al conflicto. Edificios destruidos y calles sumidas en polvo y escombro dan cuenta de un nuevo frente importante en la guerra que se abrió el lunes, cuando Hezbollah, uno de los principales aliados de Teherán en Medio Oriente, lanzó misiles y drones hacia Israel en represalia por el asesinato del ayatolá Ali Jamenei. Hezbollah eligió unirse al régimen terrorista iraní en lugar de la estabilidad para el pueblo del Líbano. Hezbollah acaba de cometer un error enorme. Mientras tanto, el terror trasciende fronteras e inunda de incertidumbre a residentes de Chipre, país situado al sur de Turquía y cuya base de la Real Fuerza Aérea Británica fue alcanzada por un dron. Lo que vivimos ayer en Akrotiri fue aterrador. Sentíamos miedo, terror, como si no supiéramos qué hacer. Recogimos algunas cosas de casa, lo esencial, y salimos para protegernos. Entre tanto, la refinería del gigante petrolero Saudi Aramco en la ciudad de Ras Tanura, una de las mayores del país árabe, fue impactada por los restos de 2 drones iraníes, desatando un pequeño fuego en las instalaciones. Su importancia no es menor, pues tiene capacidad para 550.000 barriles diarios y alberga una de las refinerías más grandes de todo Medio Oriente. Pero mientras eso ocurría, trascendieron estas imágenes que muestran el accidente de cazas de Estados Unidos en el tercer día de ataques iraníes contra países de la región que albergan bases de ese país y en uno de los momentos de mayor tensión en Medio Oriente. En cuestión de minutos, a las 8 de la mañana, habrá una conferencia de prensa desde el Pentágono del secretario de Defensa o de Guerra, Pete Hegseth, en compañía del jefe del Estado Mayor Conjunto, para dar más detalles sobre la operación Furia Épica, la extensión de la misma y también el incidente con los 3 aviones F-15 que fueron impactados por sistemas de defensa aérea de Kuwait. Nicolás. Juan Camilo, mire, ante la violenta escalada que se ha desatado entre Oriente Medio y Estados Unidos más Israel, nos conectamos a esta hora con el analista y profesor de la Universidad Nacional, Carlos Patiño. Profesor, quiero empezar conversando con usted con lo siguiente. En este momento tal vez el régimen tiene 2 presiones, una externa
que es de los Estados Unidos, Israel y a la que se puede sumar los países del Golfo Pérsico y de la Unión Europea para presionar que salga el régimen de los ayatolas. Pero adicionalmente también hay presiones internas por las medidas que ha tomado el ejército revolucionario y adicionalmente las protestas que se realizaron recientemente por las protestas de la gente que estaban en contra de medidas económicas. Ante este escenario, ¿cómo queda el régimen? Pues mire, lo que está pasando es algo, digamos, muy importante y muy interesante desde el punto de vista de la declaración de la operación que hizo, de la operación militar Furia Épica, que en realidad es una guerra. Que hizo Donald Trump el sábado de la mañana, a lo que vamos en este momento, y es que al parecer el gobierno de Trump suponía que para 48 horas después habría un cambio de régimen. Esto no ha pasado, el régimen se ha recompuesto. Ayer presentó un triunvirato, hoy han anunciado que máximo los próximos 2 días se escogerán un nuevo ayatolá supremo y todo parece ser que cuando menos Irán se encaminará a una guerra que se mueve entre una guerra civil y una guerra de carácter religiosa, en la que de un lado se defenderán ideas religiosas y de otro ideas laicas. Y en este contexto, pues realmente es muy difícil suponer que va a haber un cambio de régimen. Ahora, toda la amenaza externa en realidad, digamos, tiene sus límites. Lo que han anunciado países como Reino Unido, Francia y Alemania es un apoyo para defensa, no para ataque. Y lo que está por verse es si Estados Unidos e Israel decidirán hacer una incursión terrestre y enviar tropas para combatir dentro de Irán. Hasta ahora son ataques aéreos, hasta ahora son ataques externos y ataques también en zonas marítimas, pero no se ha iniciado una fase de invasión y control territorial. Y ese es quizás el problema donde se empieza a empantanar esta, digamos, acción militar contra Irán y intentar cambiar el régimen iraní. ¿Y hasta qué punto cree usted, profesor, que Moscú y Pekín pueden permitir, digámoslo así, que Irán colapse? ¿Tienen de alguna manera incidencia para evitar que Estados Unidos tome este control? Pues mira, tu pregunta es muy importante porque hay que subrayar que esta guerra desde el principio es una guerra de carácter global. Esta no es una guerra regional y lo es porque Irán es uno de los aliados fundamentales de Rusia al momento de haber lanzado la invasión contra Irán en el año 2022 y se suponía que era un aliado principal y directo. Lo que ha sucedido en las últimas 24 horas es que ha quedado en evidencia que estamos en un mundo en el que se mueve más esferas de influencia de carácter competitivo y en ese contexto Rusia no está pudiendo salvar a ninguno de sus aliados y este es el caso explícito de Irán, donde Rusia no está pudiendo salvar a Irán, no está pudiendo apoyarla de ninguna forma al régimen que le había sido fundamental para la guerra, y lo mismo está haciendo China. Hasta ahora, digamos, no pasan de los llamados diplomáticos, no pasan de otra condición diferente, porque además, entre otras, cualquier apoyo directo a Irán implicaría un enfrentamiento militar con los Estados Unidos e Israel, que son los atacantes directos dentro de esta zona. Ahora, esto quiere decir que sí hay una disputa global por la estabilidad del régimen de la condición de Medio Oriente y cuál es la potencia que determina o que terminará teniendo el control sobre el Medio Oriente. Profesor, ¿qué significa que la guerra pueda prolongarse 4 o 6 semanas más, como lo ha dicho el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump? Y adicionalmente, ¿qué tan bueno puede salir una nueva intervención de Estados Unidos en Medio Oriente cuando se olió muy mal la invasión a Irak y Afganistán? Pues lo que significa es que estamos frente a una prolongación de la guerra como no la tenía prevista Donald Trump, y Donald Trump dijo dijo en las últimas 24 horas también que su referencia era la operación que se ha hecho contra Nicolás Maduro, lo que de entrada ya denota un serio error de cálculo con respecto a Irán y una subestimación de una teocracia conservadora radical, que es lo que es el régimen de los ayatolas, y en ese contexto pues no era posible hacerlo rápidamente. Y obviamente ahora empezar a decir que la guerra se puede prolongar 4 o 6 semanas, y en términos realistas esto quiere decir que la guerra se puede prolongar por lo menos 2 meses o 3 meses, y en ese contexto lo que estamos es frente a un empantanamiento de Estados Unidos frente a digamos, este escenario bélico donde no hay ninguna garantía de que haya una condición clara de terminar la guerra pronto, entre otras razones porque una medida fundamental era cambiar el régimen y ello implicaba una contrarrevolución, y hasta ahora la oposición ni está organizada ni tiene las capacidades para hacerlo, y quizás el candidato más importante era el hijo del último Shah, de Mohammad Reza Pahlavi, que no parece tener la fuerza necesaria para conformar un gobierno, ya sea monárquico o republicano.
Pues profesor Carlos Patiño, analista y profesor, muchas gracias por este contacto con nosotros aquí en Noticias Caracol. Justamente a las 7 de la mañana, 25 minutos, seguimos tratando de entender lo que está pasando en el mundo y del análisis político pasamos entonces al análisis económico. Justamente está con nosotros Gregorio Gandini, él es especialista en mercado de la Universidad del Rosario. Señor Gandini, con los buenos días, ¿cómo empieza a sentir Colombia este impacto, esta guerra de Oriente Medio contra Estados Unidos e Israel? En materia económica, me hablo específicamente cuando pensamos en el petróleo. Bueno, por supuesto, buenos días, ¿cómo están? Por supuesto, el primer impacto que hemos visto son aumentos alrededor de 8, casi 9% en las referencias del petróleo WTI y Brent, que es la misma referencia del de Colombia. Eso de una, digamos, como que era lo que se debía esperar aquí. Hay dos componentes importantes a entender por qué sube tanto el petróleo. Irán es el tercer productor petrolero de la OPEP, pero adicionalmente el estrecho de Hormuz, que queda entre Irán y Arabia, saca el 20% del petróleo. Ya han habido buques que han sido atacados desde Irán a través del estrecho, entonces eso bloquea la salida de petróleo. Entonces son impactos que son importantes y para nosotros, digamos, aparte de esto, a la par que está subiendo el petróleo, se fortalece el dólar global, entonces eso también tiene un impacto por el lado de las divisas. Sí, profesor, usted habla del estrecho de Hormuz, que transita el 20% del petróleo a nivel global. Tal vez este ataque de Donald Trump a Irán puede responder a un interés, y es que Estados Unidos en este momento tiene la administración de Venezuela y por lo tanto de sus campos petroleros. Tal vez Estados Unidos busca que compren más petróleo venezolano. Bueno, digamos que en términos generales, el interés de Estados Unidos es mantener el petróleo en un nivel estable y bajo por términos de inflación del país. Digamos que entenderlo, que es lo que uno pensaría que más le conviene a Donald Trump. Sacar a Irán del juego es sacar un jugador geopolíticamente importante en la región y fortalecer aliados que producen petróleo. Entonces, digamos que todo entra como en ese esquema de controlar aún más las fuentes de petróleo en el mundo. Yo creo que tiene que ver más como con tener una influencia, una incidencia en los principales productores petroleros. Claro, y en este sentido tal vez se puede entender que uno de los grandes socios económicos de China es Irán, e incluso gran parte del petróleo que consume China pues viene del Golfo Pérsico. Tal vez una jugada estratégica de Donald Trump hablando de economía tiene que ver con que China busque otros aliados económicos precisamente para comprar petróleo, y usted lo que dice, estabilizar esa balanza comercial. Indudablemente, por ejemplo, Estados Unidos ha estado presionando mucho a la India para que no compre petróleo ruso, a China también para que no compre petróleo ruso. Entonces empieza a bloquearle otras fuentes de acceso que no son propiamente tanto de los mercados internacionales como Irán, digamos, como todo este comercio. Entonces sí termina siendo una jugada donde le quita influencia a Irán, que ya venía, digamos, debilitándose desde los ataques israelíes que venían pasando, pero también le resta influencia a China, digamos, o le resta, digamos, margen de maniobra a China. Ya lo hizo con Venezuela, ahora lo hace con Irán. Entonces, esto corresponde, digamos, esta es una jugada en varios niveles. Sí, señor Gandini, generalmente cuando el petróleo sube, como en este caso, que tenemos entendido subió un 8%, el dólar pues también se fortalece. En Colombia, ¿cómo podemos sentir también ese impacto en las divisas? Ok, vamos a tener, digamos, como un movimiento mixto, porque lo que está sucediendo en este momento es el dólar sube y se fortalece globalmente, entonces eso teóricamente debería, y es lo que más impacto directo tiene sobre el peso en Colombia en este momento. Si se mantienen, por ejemplo, cuando ya uno empieza a pensar que el petróleo empiece a subir a niveles ya por encima, cercanos a los $90 y demás, y se sostenga, eso tiene un efecto contrario, porque nuestras importaciones de petróleo, que son más o menos el 25%, pues empezarían a recibir mayores flujos. Pero en este momento coyuntural, probablemente lo que más peso tiene es el dólar global y la percepción de riesgo. Entonces, ¿por qué se fortalece el dólar? Porque el mercado está enfrentándose a un montón de incertidumbre y empieza a buscar refugios en dólar, en oro, en monedas que sean fuertes también. Entonces, eso es probablemente lo que vamos a sentir, por lo menos en este primer coletazo inicial de toda la incertidumbre.
Dice, uno de los primeros efectos que vamos a ver inmediatamente es que probablemente el dólar se va a fortalecer, va a subir, pero ¿cuál va a ser el efecto en las bolsas? El efecto en las bolsas, digamos que lo que vemos es compañías petroleras van a tener, digamos, aumentos en sus acciones, el sector energético. Estos momentos, si bien están muy llenos de incertidumbre, el precio del petróleo es el que es la guía para esos sectores. Entonces, estos aumentos de precio de petróleo, si son sostenidos, porque ahorita digamos como que es el momento de toda la incertidumbre, pero si se mantienen sostenidos en el tiempo, son cosas que convienen a estas compañías petroleras y jalan los mercados. Por el otro lado, digamos que hay mucha volatilidad precisamente por este nivel de incertidumbre que ustedes venían mencionando antes, y es, no hay como un plan muy claro de sucesión en Irán de lo que Estados Unidos esperaba que sucediera. Digamos que Venezuela ya está muy estabilizada en términos de que siguieron trabajando con el régimen, pero en Irán el matiz político es muy diferente y eso genera incertidumbre a los mercados, lo cual termina generando volatilidad. Pues señor Gregorio Gandini, muchas gracias por ese contacto con nosotros para ayudarnos a entender también ese impacto económico tras esa guerra en Medio Oriente. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.